Método Doman de Lakatos. Fue creado por Carl de Lakatos en colaboración con Glenn y Robert Doman. Autores de este método crearon el perfil del desarrollo y fundaron el Instituto de Potencial Humano, basado en la teoría del Dr. Temple Fay, donde la ontogenia recapitula la filogenia. Método de evaluación a través del perfil del desarrollo. El perfil del desarrollo surge como una necesidad de contar con un instrumento para medir el nivel de desarrollo y así determinar el grado de discapacidad. Es una valoración en cuanto a la madurez del sistema nervioso central que determina la edad neurológica y la compara con la cronológica. También permite ubicar al paciente con lesión cerebral en el nivel del daño neurológico y de este modo brindar un tratamiento oportuno, adecuado e individual. Nivel cerebral 1. Médula. Capacidad visual. Presenta reflejo ante la luz. Capacidad auditiva. Representa reflejo de sobresalto. Capacidad táctil. Presenta reflejo de Babinski. Movilidad. Tiene movimiento de brazos y piernas y movimiento del cuerpo. Lenguaje. Grita al nacer. Capacidad manual. Presenta reflejo de prensión. Nivel cerebral 2. Puente. Capacidad visual. Percibe los contornos de objetos y personas. Capacidad auditiva. Tiene respuesta vital a sonidos amenazantes. Capacidad táctil. Tiene percepción de sensación vital. Movilidad. Se arrastra boca abajo con patrón cruzado. Lenguaje. Tiene llanto vital en respuesta a amenazas de su vida. Capacidad manual. Hay el relajamiento vital. Nivel cerebral 3. Cerebro medio. Capacidad visual. Aprecia el detalle dentro de una configuración. Capacidad auditiva. Discrimina dos sonidos significativos. Capacidad táctil. Aprecia la sensación gnóstica. Movilidad. Gatea con patrón cruzado. Lenguaje. Crea sonidos con significado. Capacidad manual. Tiene dominio de prensil. Nivel cerebral 4. Corteza inicial. Capacidad visual. Hay convergencia de la visión como resultado de la percepción de la profundidad simple. Capacidad auditiva. Comprende dos palabras. Capacidad táctil. Percepción táctil de la tercera dimensión en objetos aparentemente planos. Movilidad. Camina con los brazos casi siempre arriba de los hombros a la altura de estas. Lenguaje. Usa dos palabras en forma espontánea y con sentido. Capacidad manual. Realiza la oposición del pulgar de cada mano. Nivel cerebral 5. Corteza temprana. Capacidad visual. Diferencia símbolos visuales simples, similares pero diferentes. Capacidad auditiva. Comprende de 10 a 25 palabras y la combinación de ellas. Capacidad táctil. Diferencia táctil de objetos similares pero diferentes. Movilidad. Camina en brazos libres. Lenguaje. Emplea de 10 a 25 palabras y junta dos palabras. Capacidad manual. Realiza oposición de los pulgares bilateral y simultáneo. Nivel cerebral 6. Corteza primitiva. Capacidad visual. Identifica símbolos visuales y letras por la experiencia. Capacidad auditiva. Comprende 2000 palabras y oraciones simples. Capacidad táctil. Distingue objetos por medios táctiles. Movilidad. Camina y corre con patrón cruzado completo. Lenguaje. Utiliza 2000 palabras y oraciones cortas. Capacidad manual. Usa ambas manos pero con dominancia de una. Nivel cerebral 7. Corteza compleja. Capacidad visual. Lee palabras con ojo dominante y hemisferio dominante. Capacidad auditiva. Comprende vocabulario completo y oraciones adecuadas con dominancia de un oído. Capacidad táctil. Identifica objetos por el tacto mediante una mano compatible con el hemisferio dominante. Movilidad. Usa una pierna en una función hábil, la cual es compatible con el hemisferio dominante.
Lenguaje. Tiene un vocabulario completo y estructura oraciones apropiadas. Capacidad manual. Usa una mano para escribir, compatible con el hemisferio dominante. Aplicación del método. Cuando ocurre una lesión en el cerebro, por muy leve que ésta sea, interrumpe el circuito, manifestando alteraciones sensoriales o motoras. En este momento se aplica el perfil de desarrollo para obtener el nivel de lesión y a partir de la etapa que se obtenga, se inicia con estímulos repetitivos y simples, para enviar información a las células no lesionadas y aumenta su capacidad funcional logrando suplir las dañadas y así lograr una respuesta lenta y progresiva. Un cerebro dañado no es un cerebro completamente muerto. El uso del suelo con diversas texturas tiene un efecto en el niño estimulante, ya que va a promover el movimiento activo. En el caso de los niños tienen que estar siempre en posición prona. Otros procedimientos fundamentales del método Doman de Lakatos son la imposición externa corporal de movimientos pasivos para formar esquemas básicos de movimiento con frecuencia, duración e intensidad para bombardear al cerebro. El establecimiento de la dominancia hemisférica, haciendo mayor énfasis en el hemicuerpo dominante. El tratamiento con dióxido de carbono para conseguir un aumento de la capacidad vital respiratoria y mejorar el riego sanguíneo cerebral. Y por último, la estimulación sensorial por medio de cepillos, pinceles, hielos, que pueden variar en presión, temperatura, posición y movimiento, así como uso de luces intermitentes y grabaciones magnetofónicas para mejorar el conocimiento del propio cuerpo y el sentido postural del mismo. Parámetros esenciales. Doman señala que el cerebro crece de la misma manera que cualquier otro órgano del cuerpo. El problema de los niños con lesión cerebral estriba en que el cerebro actúa como una barrera para la recepción de estímulos sensoriales, así como para respuestas motoras. La transmisión de impulsos al sistema nervioso central se asegura con lo siguiente. La primera, que son frecuencia, número de veces que se repite un estímulo. La segunda, intensidad, potencia del estímulo. La tercera, duración, que es tiempo de exposición al estímulo. Patrones básicos de movimiento. Son un conjunto de ejercicios correctivos que consisten en una movilización totalmente pasiva de cabeza, brazos y piernas, para mantener una postura y formar un esquema de movimiento. Tienen como objetivo formar secuencias de movimiento, además de enviar al cerebro diversidad de estímulos. El esquema de movimiento para arrastre homolateral. El paciente se coloca en decúbito ventral, boca abajo. Este se realiza con 5 personas. La primera persona gira la cabeza hacia un lado, derecho o izquierdo. La segunda persona realiza flexión de brazo, codo, cadera y rodilla en un ángulo de 90 grados hacia el lado en el cual se encuentra la cara. La tercera persona mantiene en extensión ambos miembros homolaterales a su cargo, del lado opuesto en que se encuentra girada la cara. La cuarta y la quinta persona solo actúan en caso de que las personas 2 y 3 lo requieran, o sea necesario. Se realiza la operación del lado contrario de manera rítmica y coordinada. Esquema de arrastre con patrón cruzado. Este se realiza con un número de 5 personas. La primera persona gira la cabeza hacia un lado, ya sea izquierdo o derecho. La segunda persona realiza flexión de brazo en un ángulo de 90 grados hacia el lado en el cual se encuentra la cara. Extensión de cadera y rodilla del mismo lado. La tercera persona mantiene en extensión el miembro superior y flexiona a 90 grados cadera y rodilla, del lado opuesto en que se encuentra girada la cara. La cuarta y la quinta persona solo actúan en caso de que las personas 2 y 3 lo requieran o sea necesario. Esquema de movimiento para el gateo homolateral. Esta postura cuadrúpeda de locomoción se realiza sin que el abdomen toque el suelo y de manera pasiva, con asistencia de 3 a 5 personas. La primera persona gira la cabeza hacia un lado, derecho y o izquierdo. La segunda desplaza la mano y la rodilla hacia adelante del lado facial. La tercera persona mantiene perpendiculares el cuerpo, los miembros del lado craneal. La cuarta y la quinta persona ayudan a tener despegado el abdomen del piso y también ayudan a las personas 2 y 3 en caso de requerirlos. Se realiza la misma actividad, pero ahora sobre el otro lado de manera alterna, rítmica y coordinada. Esquema de movimiento para gateo con patrón cruzado.
Se realiza de manera pasiva con asistencia de 3 a 5 personas. El paciente deberá estar en 4 puntos y mantener esta posición por sí mismo. La primera persona se gira la cabeza hacia alguno de los lados. La segunda persona, del lado facial, desplaza la mano hacia adelante y mantiene el muslo perpendicular al cuerpo. La tercera persona, del lado craneal, mantiene el miembro superior en extensión y perpendicular al cuerpo mientras desplaza la rodilla hacia adelante. La cuarta y la quinta persona ayuda a las personas 2 y 3 a realizar las actividades antes mencionadas, a mantener el equilibrio del paciente, a despegar el abdomen del suelo, a mantener la cara hacia adelante o a los lados, etc. Se realiza la misma actividad contralateral de manera rítmica, coordinada y alterna. Para llevar a cabo la relajación de los miembros superiores, el paciente se coloca en decúbito prono con una ligera abducción de hombros y una flexión de codo. Yo voy a colocar mi mano en el dorso de la suya y voy a tomar su codo. Por consiguiente, realizo una rotación interna y una rotación externa en continuadas ocasiones, y con esto consigo una relajación de los miembros superiores. Para llevar a cabo la relajación de los miembros inferiores, el paciente está en decúbito supino. Continuamente yo coloco mi mano por debajo de lo que es la cabeza de sus metatarsianos, haciendo una ligera prensión entre el primer ortejo y el segundo. Continuamente realizamos lo que es la flexión, lo que viene siendo la cadera, rodilla y tobillo. Estos movimientos los hacemos continuamente hasta conseguir la relajación de los miembros inferiores. Ejercicios correctivos. Son una reproducción de los patrones básicos de movimiento que el paciente realiza en forma activa. Estos se mencionan a continuación. La diferencia entre el arrastre y el gateo es en que en el arrastre existe un apoyo del abdomen y en el gateo no. Un ejemplo de arrastre sería este. El gateo se puede realizar de diferentes formas. El primero, comenzando, puede ser en escaleras para aumentar lo que es la resistencia, como se muestra aquí. El segundo puede ser bajando una rampa para disminuir la resistencia. Y el tercero puede ser en una superficie lisa, el gateo normal. Los ejercicios de braquiación. Estos ejercicios son llamados de andar en brazos, ya que el paciente debe deslizarse a través de un pasamanos. El tiempo empieza con 1 minuto y aumenta según las posibilidades del paciente. Esto nos da el inicio de la marcha con patrón cruzado. La marcha son los movimientos conjuntos, cruzados, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, ayudados por la propulsión del tronco para mantener el equilibrio. En el caso de los ejercicios de marcha, le pediremos al paciente que camine en una línea recta. Este deberá tener un pie delante del otro y, exagerando los movimientos de los miembros superiores, con el miembro superior contrario al pie que está delante va a señalar con el dedo índice el primer ortejo, y así es como va a ir caminando intercaladamente. Los ejercicios de suspensión boca abajo sirven para lo que es disminuir la hipertonía y para aumentar la irrigación sanguínea. Este se lleva a cabo como que es un niño el cual se va a suspender boca abajo cuidadosamente, en los cuales se va a
a agarrar a nivel de los tobillos, y eso va a empezar primero con unos segundos y vamos a ir aumentando el tiempo progresivamente. También se puede hacer con un solo miembro inferior o alternando. Te voy a decir un poema, escucha atentamente. Caracolito del mar, dime que susurras y te contaré mis secretos a la orilla de la noche y de los sueños. Te lo voy a volver a leer y tú me vas a decir qué palabra no dije, ¿sabes? Caracolito del mar, dime que susurras y te contaré mis secretos de la noche y de los sueños. ¿Qué palabra no dije? Orilla. Te voy a leer esto. ¿Qué dice? Mamá. Papá. Y ahora dime dónde dice mamá. Ejercicios visuales. Para los ejercicios visuales podemos acercar una pluma a la raíz de la nariz del niño. En este podemos favorecer el reflejo de convergencia, o también podemos dibujar en el aire círculos o espirales. Esto pidiendo al paciente que mire en un punto fijo. Para los niños con escasa visión se pueden apagar y encender las luces en el recinto, o bien encender y apagar las luces cerca de la visión del niño. Los ejercicios de habilidad manual son muy variados y se realizan mediante prácticas de tomar pequeños objetos e introducirlos en un recipiente, enroscar y desenroscar tuercas o tornillos, o bien abrir y cerrar una botella. Ábrelo y cierra. Introducir clavijas en agujeros. ¿Vas a hacer esto? Ejercicios de sensibilidad táctil. Mediante estos ejercicios se perfecciona la sensibilidad de la piel. Se ejecutan con el paciente con los ojos vendados. Por medio de estímulos táctiles y variados se pueden utilizar el cepillado, pellizcos, paños fríos o calientes, que dependerán en intensidad, características y grado de sensibilidad del paciente. Para que desarrolle reconocimientos de objetos, es decir, la esterognosia, se le pide al paciente que de un recipiente saque un objeto y luego lo vuelva a meter. Luego se le pide que saque otro objeto y que describa las características de este. Describe cómo es. ¿Cuál es su forma? Cuadrada. ¿Puedes meter? Para realizar los ejercicios del establecimiento de la dominancia hemisférica, en primer término se le pide al paciente que escriba algo para diferenciar cuál es el hemisferio dominante. Escribe tu nombre. Muy bien. En este caso el hemisferio dominante es el izquierdo. En segundo término, vamos a pedirle al niño que ocluya el ojo del hemisferio no dominante. Tapa tu ojo izquierdo. Lee esto. Y va a leer una frase. El estudio
del entrenamiento se produce cuando un músculo se enoja. Un tercer ejercicio consiste en pedirle al niño que se pare con el pie del hemisferio dominante. Y que mantenga esta posición por algunos segundos. Existen también unas posiciones de dormir en decúbito prono, que es la postura fisiológica y correcta desde el punto de vista filogenético, con la cara mirando a la izquierda para un niño que se quiere que sea diestro, o con la cara mirando hacia la derecha si se quiere que sea zurdo. Técnicas para incrementar el riego sanguíneo del cerebro. Doman de Lacato ha utilizado dióxido de carbono incorporando una técnica de respiración con una mascarilla para administrar oxígeno, que posee únicamente una pequeña abertura de entrada de aire insuficiente para una correcta respiración y por lo cual se almacena dióxido de carbono de la expiración del paciente en el interior de la mascarilla. Este gas se produce como estimulador fisiológico de los centros cariotibios, una vasodilatación de las pequeñas arteriolas cerebrales, con lo que llega más riego sanguíneo al cerebro. En el mismo ejercicio, el paciente realiza una amplia inspiración cada vez que se le quita la mascarilla, por lo cual mejora su capacidad respiratoria. Esta mascarilla se utiliza durante 1 o 2 minutos de cada hora que el paciente esté despierto. Se ha comprobado que el uso de la mascarilla posee un gran efecto relajante en pacientes afectados con espasticidad y atetóxicos. No se ha observado efectos secundarios adversos. Normas para reducir la presión intracraneal. Una de las normas que se emplean es la reducción de líquidos en la ingesta diaria del niño para evitar que aparezca una alteración en el intercambio sanguíneo del cerebro. Durante el sueño, la absorción del líquido cefalorraquídeo se encuentra reducida, mientras que la secreción, la formación y la ultrafiltración continúan iguales. El resultado puede ser un excesivo aumento de la presión intracraneal no deseable, especialmente si se sufre de crisis epilépticas. Con la misma finalidad, se reducen de la alimentación la sal, el azúcar y las especies que podrían favorecer la retención de líquidos o la sensación de la sed. Normas dietéticas y medicamentosas. El tratamiento Doman de Lacato es riguroso en el mantenimiento de unas estrictas normas dietéticas, cuando el caso la amerita, pues la experiencia demuestra que muchos niños con lesión cerebral muestran una gran tendencia de hipoglucemia por debajo de los niveles normales en ayunas, debido a quizá de una superproducción de insulina del páncreas. Las normas dietéticas tienden a la superpresión de los azúcares y de las harinas en la alimentación de estos niños. El tratamiento a base de medicamentos dependerá de cada tipo de paciente. En particular, a los niños epilépticos se les prescriben fármacos para controlar sus crisis, aunque con el avance del tratamiento a medida que mejore el enfermo, este puede irse reduciendo, incluso llegar a suprimirse. Se cree que un tratamiento encaminado a establecer una buena organización neurológica es muy eficaz como de fondo en el paciente epiléptico. En el método se dan grandes dosis de vitaminas, incluyendo casi todo complejo vitamínico, que aparte de su poder profiláctico de la salud, posee un gran efecto para reducir algunos tipos de hiperactividad. Dichas vitaminas también se emplean con finalidad de conseguir relajación. Las ventajas y desventajas de este procedimiento son las siguientes. Las ventajas. La primera, que constituye una técnica sistematizada que se puede emplear en todo tipo de pacientes con daño neurológico. La B, requiere material disponible como túneles, rampas, etc. C, es de las primeras en manejar un examen adecuado de valoración sistemática para dar terapéutica adecuada, además de un manejo integral motor y sensorial. D, considera el estado fisiológico. E, utiliza medios externos del ambiente. F, sigue el desarrollo ontogénico. G, involucra a los padres en el tratamiento de su paciente. Ahora las desventajas. La primera, esta técnica ha sido muy criticada, además que se ha difundido poco. La B, se utiliza la participación de 3 a 5 personas para realizarla. La C, utiliza el dióxido de carbono bajo una fase fisiológica que no se ha comprobado. La D, requiere tiempo, paciencia y perseverancia. La E, se basa solo en experiencias, por lo que su manejo es empírico. La F, es muy repetitiva.